Perfecto. Pues chicas, bienvenidas a la charla de hoy. Hoy vamos a hablar sobre vejez y sexualidad y voy a presentar un poquito también a mis compañeras, que alguna de ellas ya las conocéis previamente de otras charlas. Tenemos a Sara Hernández de Pablos, terapeuta ocupacional que está especializada en pediatría, alimentación y psiquiatría y actualmente está trabajando como terapeuta ocupacional en Apanaque. También es compañera de sexóloga en formación del máster que estamos cursando. También vemos por aquí a Emma Delgado, terapeuta también ocupacional y también sexóloga en formación. Está actualmente trabajando en el centro de día con personas que tienen deterioro cognitivo y también está especializada en igualdad de género. Y finalmente tenemos también a Teresa Ferrero, fisioterapeuta con máster en fisioterapia traumatológica y terapia manual deportiva, también especializada en suelo pélvico y sexología y sexóloga en formación, pues como todas las que estamos aquí el día de hoy. Así que, chicas, bienvenidas a esta charla y os lanzo la primera pregunta. La primera pregunta va a ser básicamente lo que creo que todo el mundo está pensando. ¿Existe la sexualidad más allá de los 50, 60 más o menos? Bueno, la respuesta es sí, claro que sí. Como posiblemente se haya dicho en otras charlas, somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos, y hasta que no nos morimos, pues no dejamos de ser sexuales. Es decir, en la vejez también existe la sexualidad, también existe el deseo, también existen las conductas eróticas y también existe todo lo relacionado con la sexualidad. Igual que al principio de la vida, al final también. Quizás es un Sí, poco más tabú, ¿no? Simplemente. Yo creo que un poco es también esa invisibilización, ¿no? Al final es como no queremos ver que nuestros padres también tienen sexualidad, no es como algo raro que ocultamos, que no queremos saber, y que cuando ocurre, pues intentamos un poco dejarlo ahí olvidado, ¿no? Es como los cuerpos cambian también, nos cuesta más hacernos a la idea de que un cuerpo mayor, un cuerpo envejecido, un cuerpo que ha vivido mucha vida, pueda seguir funcionando o pueda seguir siendo deseable pues eso, funcionando para la actividad sexual, ¿no? sí que es cierto que hay cosas que van cambiando con la edad. En las mujeres, por ejemplo, con la menopausia se marca un antes y un después respecto a flujo, lubricación, relajación, tono muscular, etcétera. Pero la vivencia de la sexualidad se debería adaptar, sigue existiendo, se adapta a las circunstancias en función de nuestro envejecimiento, que a cada uno le afecta de una forma totalmente diferente, por supuesto. Yo creo que tenemos que comprender que el concepto de sexualidad es algo biográfico y que cuando hablamos de sexualidad da un poco igual, todo tiene matices, pero da un poco igual la edad de la que estamos hablando. Sí que entendemos que, por supuesto, se adapta según los cambios evolutivos que tenemos y también de contexto y todo lo que pueda suceder, pero que, por supuesto, una persona anciana tiene sexualidad igual que tiene una persona que acaba de nacer o un adolescente, que sería como lo que creemos que es el boom de la sexualidad. Pues en realidad la gente mayor, las personas ancianas, tienen la sexualidad que también han ido cultivando. Al ser algo biográfico, podemos comprenderlo como existe sexualidad cuando existió previamente. No podemos pretender que un abuelo o que una abuela tenga un encuentro erótico cuando no ha sido una cosa significativa para esa persona a lo largo de las anteriores etapas vitales. Y bueno, un poquito también siguiendo por esto que justo dice Emma, es verdad que si antes no lo ha existido o no ha tenido una importancia en la vida, no lo va a adquirir ahora, en este momento. Pero bueno, creo que también hay que tener muy en cuenta de todo esto, que la sexualidad es algo biográfico, es que cuando somos pequeños y somos jóvenes tenemos unos padres que son los que deciden, son los que manejan un poco el rumbo de nuestra vida. Luego somos adultos y todo eso lo manejamos nosotros, y luego de repente como una regresión en la que cuando cumples X edad empiezas a tener ciertas cosas que están enlazadas a la edad, pues vuelves a que tienes unos hijos generalmente, o que tienes a alguien que te tutoriza o que es el que decide un poco por dónde va tu vida. Es verdad que en las personas con más independencia y más autónomos el tema de la sexualidad es algo que se va manejando, se continúa, se mantiene o si lo ha habido previo, y es algo de lo que no nos preocupamos y algo que pues está ahí, igual que durante la vida adulta nadie te pregunta por ello y nadie decide sobre esto, o
es algo que pues tú manejas, pero en cuanto hay alguna patología, pues que puede ser desde una caída y que te rompes la cadera y a partir de ahí pues ya tienes a tu hijo o a tu hija encima, porque ojo por allí, ojo por allá, ahora vienes a vivir a mi casa, ahora vas a una residencia, y entonces ya ahí como que toman un poco el control de tu vida, otras personas de nuevo, y creo que ahí es donde podemos encontrar quizá más dificultades con todo lo que es toda la parte de la sexualidad, porque al final, pues bueno, pues a lo mejor tú te has quedado viudo, te has quedado viuda, decides echarte un novio porque te lo mereces y porque te apetece y porque es lo que hay, pero al final, por desgracia, tu hijo o tu hija puede opinar sobre qué piensa de que tú ahora con tus 70, 80 años te eches un novio. Madre mía el abuelo, madre mía la abuela, yo que tengo mis 15 años digo, ¿cómo va a tener mi abuelo una novia? Esto es, no lo entendemos y vamos, ya no es mi abuelo porque yo soy una persona muy joven, es que mi padre, que tampoco es tan mayor para mí, ¿no? Que es mi padre, que estamos más cerca en edad, de repente ahora pues dice que quiere tener y yo tengo derecho ahora a opinar sobre eso, ¿no? Entonces, creo que la dificultad en la sexualidad en la tercera edad muchas veces viene por eso, ¿no? Por el peso que tienen las familias sobre nosotros cuando somos más mayores. Y supongo también un poco, ¿no? Cómo se ha normalizado quizás toda la etapa de cuidados, como que los hijos se hacen responsables de cada acción que tienen que hacer, ¿no? Ya no solamente a nivel, digamos, de salud, sino quizás también a nivel social, ¿no? Que manejan un poco, pues, cuando salen, cuando entran, cuando se van con los amigos a bailar al tango, lo que sea. Sí, Y es al que final, a medida que nos hacemos mayores, perdemos esa autonomía y ese papel de tutorización que decía Sara. Normalmente lo recogen los hijos o los parientes más cercanos o personal sanitario de asistencia también, que también tiene ahí un rol de cuidador. De repente un desconocido puede tener una opinión sobre lo que puedo hacer o no con mi cuerpo, etcétera, etcétera. Y muchas veces los papeles se entrelazan tanto que somos incapaces de ver un límite entre lo que puedo decidir y no puedo decidir. yo creo que hay una cosa curiosa que es como al principio de la vida y al final de la vida se junta el mismo proceso de infantilización en un momento vital que es como el inicio de vivir. Sí que necesitas esa persona y luego quizás al final como que se peca de sobreprotección en estas personas adultas que son mayores pero que en realidad son capaces y que esta infantilización que la hacemos en todas las áreas de su vida y la sexualidad es una de estas áreas, nos metemos también desde infantilizarlos como si no fueran personas capaces por sí mismas de decidir. Y bueno, quizás no entramos en donde realmente deberíamos meternos. Y esto es, en mi opinión, profesional. Desde mi ámbito, que como ha dicho Tamara antes, trabajo en un centro de día de personas con deterioro cognitivo y que puede ser severo y hay gente que está perfectamente, que es un inicio de la enfermedad. Y veo casos de personas que están pasando por un proceso común, que es la viudedad, y que influye mucho también en esta sexualidad. ¿Quién acompaña en el proceso de viudedad a una mujer o a un hombre que se da por hecho que sí, que en algún momento un integrante de la pareja bueno, que es verdad que se ve que son parejas hetero, que son una mujer y un hombre, y que o la mujer o el hombre va a fallecer, que obviamente no fallecen los dos a la vez, y este proceso de viudedad no se acompaña. Y como no se acompaña, se da por hecho que lo superarán y que, claro, que también contribuimos nosotros y nosotras al mito este del amor súper romántico y el amor de mi vida se fue y Claro, yo se no vuelven puedo un poco tener otro amor. asexuados, ¿no? Es como que ya está, se acabó. Y Como unido es el final de también mi vida, unido a esto que comenta Emma, también la percepción social de que a partir de cierta edad no somos ni sujetos deseados ni deseantes. Es como si se nos inhibiera totalmente el deseo, ya no me interesa nada relacionado con la sexualidad, cuando es totalmente mentira. Somos, como decía Sara, seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Claro.
Claro, porque al final también, si nosotros nos fijamos en las campañas publicitarias, pues bueno, a partir de cierta edad dejan de verse los cuerpos, tanto de mujeres como de hombres. Y si hay una campaña publicitaria, pues lo típico, ¿no? De las dentaduras, de Corega, del pegamento para dentadura, de la compresa para la incontinencia, de estas cosas que es como, aparte de que se pone como material única y exclusivamente para gente mayor, los cuerpos que se ven en eso son unas ancianas y unos ancianos que, pues bueno, que los hay, pero que no son la realidad, igual que las portadas de las revistas tampoco son la realidad, ¿no? Pero eso también ocurre y muchas veces, pues, unido un poquito a lo que estaba diciendo Emma, ¿no? Cuando ya ha habido una viudedad, tanto de un lado como de otro, aparte de que es como el amor eterno para toda la vida hasta que la muerte nos separe, y cuando nos separa la muerte ya o no puede haber nadie más, porque primero porque por educación no lo concibo, ¿no? Porque hasta ahora las generaciones que ahora están envejeciendo ya tienen otro tipo de educación, pero hasta ahora, este momento, era muy difícil que en la cabeza de una persona mayor hubiera ahora yo me puedo volver a enamorar o puedo volver a tener relaciones de cualquier tipo íntimas con otra persona que no haya sido mi marido o mi mujer de los últimos 60 años o de los últimos 40 años. También es verdad que actualmente duramos más. Entonces nos morimos más tarde y al final pues la persona que tenemos al lado a veces dura más tiempo en nuestro camino o dura menos, y no porque la persona con la que compartes dure menos tiempo, pues tú tienes que relegarte a no volver a tener ese tipo de relaciones. Y luego por otro lado también existe, un poco unido a lo que estaba diciendo Teresa, es que claro, ahora yo con mi edad, anda, ¿dónde voy? ¿No? Esto se oye un montón, ¿no? En la población adulta mayor, es como, ¿qué me voy a echar yo un novio? ¿Qué? Anda, yo no estoy para buscar esas cosas. Mira, pero mírame, mira este pelo, mira esta... Y muchas veces hay una demanda, ¿no? De con este cuerpo, ¿dónde voy? ¿No? Entonces, hablar un poquito también de que en la vejez hay un cambio de cuerpo. Nuestro cuerpo va evolucionando desde el principio, desde que nacemos hasta que nos morimos, como la sexualidad, claro. Y al final, que el cuerpo vaya cambiando, muchas veces hace que las personas ancianas o las personas mayores tengan como ese, no rechazo, pero es como ese de, bueno, pues no sé si estoy yo para esto, ¿no? No sé si, y muchas veces hay que acompañar en ese proceso de, tú tienes un cambio en el cuerpo, pero la persona que tienes enfrente también. No te estés esperando un Madelman ahora con 80 años porque posiblemente no te lo vas a encontrar. Igual que tu cuerpo ha cambiado, el de la otra persona también, y os podéis acompañar en ese proceso porque va a haber una comprensión. Claro. ¿Y cuánto puede influir la opinión de, por ejemplo, de los hijos en estas cuestiones, ¿no? En cuando encuentran una nueva pareja, tal? ¿Hasta qué punto realmente tienen las de, ¿sabes? Las de dar con sí o no? Depende realmente de la situación de las personas mayores en general. Normalmente nos encontramos 3 tipos de situación. Situación A, persona totalmente autónoma, vive sola, visita a sus hijos asiduamente y ya está. Opción B, vive con la familia continuamente y depende totalmente de ella para todo. Y opción C, vive en un centro residencial. Tanto en la B como en la C, la familia influye muchísimo, muchísimo. Porque en el proceso de infantilización de las personas mayores los tratamos como nuestros hijos. Mientras estés bajo mi techo, seguirás mis normas, con ciertas concesiones, porque al final los padres son figuras de autoridad, pero las normas de la casa las sigue poniendo la familia de la casa. Y en centros residenciales, pues también influye muchísimo, la verdad, porque al final son quienes hablan con el médico, quienes hablan con el director de la residencia. Yo soy conocedora de casos, por ejemplo, en los que han tenido que cambiar de planta a residentes porque tenían encuentros entre ellos y la familia no quería. Creo que tenemos que hacer ver a los profesionales que acompañan en esta etapa de la vida a estas personas que la sexualidad continúa y que también, si nosotras somos conocedoras, nosotras me refiero a las personas que trabajamos con estas personas mayores, si somos conocedoras de que este ámbito, por decirlo de alguna manera, sigue existiendo, entonces podremos comprender qué es lo que pasa, porque si hacemos
esto que para mí me parece fuera de lugar, cambiar de planta a 2 personas, a 2 usuarios de una residencia o cambiar de sala a 2 usuarios del centro de día. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de personas válidas? ¿Estamos hablando acaso de personas? ¿Por qué no dejamos que tomen sus propias decisiones si en realidad soy yo en 20 años, soy yo en 40 años? Me gustaría a mí que esto me sucediera. Me gustaría a mí que estos profesionales y estas profesionales trabajasen conmigo. Creo que nuestro deber sería saber que existe esta posibilidad, y si creemos que la persona con la que trabajamos o a la que acompañamos no sabe que esta posibilidad existe, habrá que contárselo. Si no es nada malo decirle, oye, ¿sabes que puedes conocer gente? Que también es una manera de decirle, te quedaste viudo y no pasa nada, te acompaño en el proceso y si quieres, tienes la oportunidad de conocer gente. Es una cosa que nadie te obliga, puedes o no hacerlo. Incluso personas que nunca han tenido una pareja, un matrimonio, y también pueden querer. Igual no quisieron con 30 o no pudieron, que también habrá que hablar de eso, de la gente que quería, pero la etapa que vivían no les permitía lo que estas personas querían. Estamos hablando de personas que no son hetero. Y esto solo hablando de orientaciones, no sé qué pensáis. Yo justo quería un poquito hablar de esto a raíz del tema de las residencias, ¿no? Un poco sacar a colación el tema, porque las residencias funcionan generalmente como plazas de hombre, plazas de mujer y plazas de matrimonio, pero los matrimonios son heterosexuales. Claro, siempre la plaza de matrimonio supone que es un hombre y una mujer. A partir de hace no muchos años, de hecho creo que fue en 2020 o algo así, se empezó a contemplar también las plazas de matrimonio para parejas homosexuales. Claro que es verdad que la realidad es que hasta ahora, que es lo que hablábamos también antes, la generación de gente mayor ha cambiado por completo, la educación se nota, o sea, se va notando la educación que se ha ido recibiendo y el cambio de sociedad que hemos vivido. Y claro, hasta hace no mucho no se plantea, no habían tenido el caso de parejas homosexuales que llegan a las residencias. Y a partir de que han ido viendo casos, ha ido habiendo cada vez más movimiento, ¿no? Por ejemplo, se creó la Fundación 26 de diciembre, que es un centro residencial para personas homosexuales, personas trans, personas que salen un poco de la cis heteronorma. Claro, antes, pues quizá hace unos años podíamos pensar, no, hombre, que va a haber, no hay ancianos homosexuales, no hay ancianos trans, no existe todo esto, ¿no? Porque, claro, esto es nuevo de ahora. No, esto no es nuevo de ahora. Lo que pasa es que antes se escondía mucho. Entonces, poco a poco también vamos viendo cómo las generaciones de gente mayor van cambiando y cómo poco a poco el sistema, muy despacio y regular, se va adaptando también a esto, ¿no? Entonces, ahora mismo los recursos residenciales, las plazas de matrimonio siguen siendo heterosexuales de hombre y mujer, pero es cierto que ya se van viendo pues, más casos distintos en los que se tiene en cuenta esto. La realidad es que, por ejemplo, todavía todo lo que tiene que ver, todo lo trans, es muy desconocido en este mundo. También es verdad que la gente mayor, la gente que ahora es mayor, pues bueno, encontramos muy poquitos casos que son capaces, que se permiten, ¿no?, enunciar esta realidad de, pues yo soy trans. Pues, y a lo mejor llevo siéndolo toda la vida y resulta que ahora se me ha abierto el mundo y lo puedo decir, y hay gente que se empodera y lo puede decir y empieza ahí, en ese momento de su vida, aunque sea al final, a transición quizá no tan grande, tan potente como se están haciendo en las personas más jóvenes, pero sí que, pues bueno, por lo menos sus últimos años los están viviendo con el género, o sea, los están pudiendo vivir con el género sentido y no con el asignado y con el impuesto por la sociedad. Entonces, pues bueno, saber también un poco de lo que está, a raíz de lo que ha dicho Emma, que estas realidades, aunque la gente sea mayor, existen y que las personas trans y las personas homosexuales no se mueren pronto, no, es que seguimos avanzando en la vida y envejecemos igual. Y cuando envejecemos, la realidad sigue siendo la misma. No por cumplir 60 mi orientación cambia o por cumplir 60 mi identidad cambia, sino que continúa siendo igual. Entonces,
también hay que tener un poco en cuenta e ir formando poco a poco a los profesionales que trabajan con las últimas etapas de la vida a que esto es importante y que tomar las hormonas en algunos casos es igual de importante que tomarse la insulina de la diabetes, porque es la misma, es una decisión de la persona y es una necesidad de esa persona. Que muchas veces como que el médico decide, uy, esto es importante, la tensión hay que regularla, uy, el azúcar hay que regularlo, las hormonas estas no las vamos a saltar porque no son necesarias. ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Qué gasto absurdo? Esto pasa a veces. Claro. Precisamente con eso que comentas de que las realidades siguen ahí, las que han estado van a seguir estando, lo que se ve mucho también es, ahora que hay más calidad de vida, más esperanza de vida, en muchos centros residenciales se está viendo un pico de ITS entre personas internas que, claro, han tenido siempre una pareja monógama, nunca han utilizado métodos barrera ni de protección y llegan a un momento, a lo mejor en un proceso de viudedad o de soltería y quieren volver a tener relaciones, pero nadie les ha comentado que existen ciertos peligros. Me parece muy importante, como decía Emma, informar a los profesionales que acompañan a este colectivo, pero me parece también muy importante trabajar con el propio colectivo, con las personas mayores, tanto en asociaciones de vecinos, diversas instituciones que hay en prácticamente todas las ciudades, como centros residenciales y centro de día. Me parece muy importante. Claro, darles la información, ¿no? de las diferentes enfermedades que puedan haber y cómo abordarlo. Exacto. Sí, porque sobre todo también antes el tema de utilizar métodos barrera era más por no tener hijos, ¿no? Si es que en algún momento los han utilizado. Y es como, bueno, a mí ahora ya, yo ya tuve en su momento la menopausia, yo ya no tengo posibilidad de quedarme embarazada, no tenemos posibilidad de que esto vaya a ningún sitio que no queremos que vaya, pero es verdad que muchas veces se olvidan, ¿no? Es como, yo ya... Como no puede haber embarazo, ya de perdidos al río. Y en realidad de lo que estamos hablando es de una cosa que aquí podemos pensarlo como de broma o que puede haber como cierta inocencia en ese pensamiento, pero en realidad es un problema de base y es social. Y hablamos de la educación sexual que se recibe, que, bueno, igual nuestra generación no va a vivir esta falta de educación sexual de este tipo, pero la vivirá de otra manera. Y es que cuando nos planteamos hacer educación sexual, nos planteamos como en un colegio o en educación infantil, en secundaria, en bachillerato, las nuevas tecnologías, ya bueno, pero que estamos hablando de que la sexualidad es biográfica y si es biográfica es para toda la vida y es en todos los momentos de la vida. Entonces, que no nos olvidemos de qué, de después de los 18, de después de los 30, de los 50, de los 60, de los 70, de los 80, de que hay gente con 90 que también se toca a sí misma. No sé, Claro, ¿qué pasa con estas personas que no saben? Eso me recuerda un poco a la película, no recuerdo el nombre, la película que vimos en clase que hablaba justo de esto de dar educación sexual a las personas mayores y cómo va evolucionando, ¿no? En diferentes facetas, ¿no? Pues teníamos esto, la señora pues que tenía el marido que había enviudado y que de repente descubrió un mundo. O sea, La peli es La vida empieza hoy. y está, ¿ves? Y sí, habla como distintas realidades, ¿no? Pues tenemos por una parte la mujer de la que está hablando Tamara, ¿no? Es una señora pues, de 70 para arriba seguramente, que hace años que es viuda del marido, que solo había conocido el sexo a través de su pareja. Y cuando la profesora propone que, bueno, que tienen que explorar sus cuerpos, pues hablando todo esto del cambio de cuerpo que se produce, hay que explorar tu cuerpo, tienes que hacer algo que te guste. Y ya no solo refiriéndose a lo sexual, sino que creo que muchas veces la generación actual de personas mayores, todo el tema del placer siempre lo han tenido muy ligado a un castigo después, un poco también vivíamos en una sociedad mucho más religiosa, ¿no? En la que la religión tenía un poder más grande, entonces es curioso como, por ejemplo, la profesora de educación sexual de la película les pide que hagan cosas que les produzcan placer
y ya no solo se está centrando en tocarse el cuerpo, los genitales, sino está dando herramientas para que las personas que están yendo a sus clases, pues poco a poco vayan teniendo herramientas de tener placer, y ya después, pues bueno, exploramos nuestro cuerpo. Hay otro caso, por ejemplo, en el que hay una de las mujeres de la película que vive con su hija. Ella está soltera, creo que no sé si la vio también, o si es que está separada o algo así. Ella es soltera, es una mujer mayor soltera que vive con la hija, y la hija la sobreprotege, pero ella como madre tampoco es capaz de decirle a la hija: oye, que es que no necesito tanta ayuda, es que no quiero tanto de ti, es que prefiero que te vayas con tu novio lejos y me dejes tranquila, porque yo también me voy a echar un novio. Y entonces vamos viendo todas estas realidades que hemos ido un poco comentando, que están muy bien retratadas en la película de La vida empieza hoy. Aborda distintos temas de todo lo que tiene que ver con la sexualidad llegado a la vejez. Es una buena película si alguien la quiere ver. La verdad que sí. Sí. Y Creo bueno, que, perdona Tamara, no, sí, creo sí. que creemos en general la población, y me atrevería a decir que en cualquier rango de edad, que las personas mayores son, bueno, es que son vividas como la otredad, son las otras personas, porque ya, bueno, ¿qué les queda por hacer? Incluso las personas, estas mismas personas te dicen: bueno, yo ya lo he hecho todo, yo ya tengo a mis hijas que se han graduado, aunque yo no sé leer, pero mis hijas se han graduado. Y creo que, igual soy un poco repetitiva con lo que voy a decir, pero creo que si les das el espacio a estas personas, te pueden sorprender. Y te pueden sorprender, en general, es gente que ha vivido cosas muy diferentes, y cuando les planteas desde un espacio también de seguridad, no una persona muy ajena, pero si conoces a las personas, y yo trabajo con la atención centrada en la persona, y conocerles y hablar de cosas significativas para estas personas, incluso les puedo hablar de mí y también mostrarles la vivencia actual, y yo, no sé qué os parecerá, pero yo les planteo la pregunta de: ¿y si vivierais en la generación de ahora, habríais probado cosas diferentes? En general, no hablo de la sexualidad, hablo de la vida. Igual te dicen estudiar, que igual te dicen como un poco con la boca pequeña, que sí que no, pero te dicen: igual yo habría conocido a más gente. O incluso también que te digan: yo viví una relación con probablemente un hombre que era, y en realidad se refiere a una clara violencia de género, y ahora no, creo que las cosas han cambiado mucho y ahora yo no viviría esto. A mí esto no me pasaría. Me encantaría volver para saber ahora lo que hay, y entonces comenzar con estos conceptos que en la sociedad hay, y que por supuesto tenemos que seguir, pero claro, es que, bueno, no sé, me parece muy importante esta pregunta a estas personas para también ver cuáles son los márgenes que tienen, incluso podríamos ampliarlos. Sí. Sí, y de todas formas, cada generación tiene sus afectaciones más o menos definidas en función de época, religión, como decía antes Sara y demás. Nosotros posiblemente en el futuro tendremos unas determinaciones bastante marcadas, pero ahora no se nota por el tiempo en el que vivimos. Y os voy a hacer una preguntilla, a ver qué os parece, ¿no? Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de que hay personas que tienen ciertas patologías, como pueden ser, pues, no sé, pues la demencia, el Alzheimer, tal, que pueden llevar a ciertos patrones que pueden llevar a la desinhibición sexual, o que pueden llevar a como a generar un poco de miedo o vergüenza, en depende de qué personas y tal. ¿Qué opináis al respecto? Un poquito. Vale, no sé si alguien tiene algo que decir. Yo, bueno, también como terapeuta ocupacional en mi centro de día se ven este tipo de conductas, y yo lo enfocaría en la familia, como en general, la familia.
esta misma familia que infantiliza es la misma familia que tiene que saber que esto que está sucediendo es normal. Vivirlo desde la vergüenza, creo que, bueno, se puede acoger que sientan vergüenza, pero hay que decirles que puede pasar, puede no pasar. También avisarles de antes que si trabajamos en un equipo multidisciplinar somos muchas personas de muchos campos anticipándonos a que esto suceda. Y el punto en el que me gustaría centrarme y dejar claro que por supuesto no se puede generalizar en estos casos, sería casos que he podido ver de, en concreto, hombres que tienen este tipo de desinhibición sexual y la mujer que ronda la misma edad y tiene, pues, creo que viene muy atravesada por la moral cristiana, esa culpabilidad por cómo se siente, por si abandona en el centro de día, por este tipo de conductas que pueden ser agresivas y pueden ser de este tipo de desinhibición sexual. También hay que decirle a esta mujer, y bueno, habrá hombres también que les pase, que hacen bien, que existen recursos como donde yo trabajo y muchísimos otros más que van a cogerlo. Incluso desde aquí también lanzo el mensaje de que hay que formar mucho a los profesionales, pero que también estas personas tengan como su balsa salvavidas, que existimos y que por supuesto tenemos que mejorar, pero que para nada abandonan, que están haciendo muy bien, que cuidar a la persona mayor que está viviendo este tipo de patología, que está asociada a la edad, es normal, y que sentir miedo, por ejemplo, también sería lógico, y que tendría que haber un espacio también para las familias y también dentro de la educación sexual que hablara con ellas de manera multidisciplinar para enseñarles este tipo de cosas, o sea, diciéndoles claramente que tendríamos que hablar específicamente de su caso, pero dando unas pautas generales, también hablando de la intimidad, hablando del miedo que es normal y de las actividades que se ven, pues, de nuevo atravesadas por estas patologías y por estas desinhibiciones. Respecto a lo que comentas de la intimidad, al final, en estos casos es muy similar a lo que pasa con personas con discapacidad. En el momento en el que pierden algo de autonomía, de capacidad de realización de actividades de la vida diaria, con eso pierden también un poquito de su intimidad. En centros residenciales, por ejemplo, centros de días, cambios de pañal, tratamientos, ayudar a vestir, desvestir, etcétera, etcétera. No es lo mismo hacerlo con la puerta cerrada, explicando cuál es el proceso y el paso que sigue, etcétera, etcétera, que hacerlo deprisa y corriendo, con la puerta abierta, gente entrando y saliendo, pasa Pepe, pasa Pepa, y me da igual todo. Obviamente esto exige más tiempo de dedicación a los trabajadores, que ahora mismo, por ejemplo, en España, por ratio legal de auxiliares y personal de apoyo, es muy complicado llevar a cabo, pero siempre hay que intentarlo. Claro, Es muy difícil. al final, cuando existe un deterioro cognitivo, claro, si hay una pérdida de la intimidad, entra un montón de gente, un mogollón de gente accede a mi cuerpo, a nivel de comprensión, cuando hay un deterioro cognitivo, pues la comprensión baja. Entonces, si todo el mundo puede acceder a mi cuerpo sin mi permiso generalmente, porque claro, es rutina, ¿no? Nos duchamos todos los días, entonces todas las mañanas viene un auxiliar diferente, dependiendo del turno que toque, o viene el que toque, que sea, o la que cubre las vacaciones, y ahora justo pasa la psicóloga y después la fisioterapeuta que me va a mirar no sé qué, y va a venir el dermatólogo y me va a mirar no sé qué roncha que tengo. Entonces, nos podemos ver en el momento de la ducha con 10 personas observando mi cuerpo y todo esto. Entonces, es importante también, cuando tengamos una persona con deterioro cognitivo delante, poder contextualizarlo todo también de una manera en el que permitamos que esta persona
pueda entender por qué ella no puede acceder a otros cuerpos y el resto del mundo al suyo sí. Vale. Pues chicas, se nos acaba el tiempo. No sé si queréis enfatizar alguna cosita antes de cerrar el turno de cada una. A Y mí me ya estaríamos. gustaría, perdón, a mí Dime. me gustaría decir que quizá hay muchos mensajes negativos de influencia de la familia, personal sanitario, centros residenciales, enfermedad, cosas con connotaciones un poco pesimistas, pero creo que hay posibilidad de cambio y de un cambio bastante repentino si se pone intención y recursos. Sería interesante aplicar algún tipo de programa, de proyecto de educación sexual para personas mayores totalmente autónomas y en centros residenciales. En caso de ser en centros residenciales, también con un apartado para familias y personal y trabajadores del centro residencial. Creo que hay posibilidad de poder mejorar la vivencia de la sexualidad en las personas mayores de aquí a lo que nos queda de futuro, que es mucho, espero. Como que sí. Pues no sé, Sara, Emma, ¿queréis decir algo más? Pues yo creo que justo creo que engloba totalmente el tiempo que llevemos de charla, pero sí, en concreto es educación sexual para que vaya directa a las personas mayores y que vaya también a las personas de cualquier edad que entiendan que esto va a suceder. Y también planteárnoslo desde el yo, que también es un poco egoísta, pero al final, oye, que cuando ves las cosas en ti también se ven. ¿Qué es lo que quiero yo para cuando yo tenga 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100? Que existen personas con 100. ¿Qué quiero yo si tengo 100 años? ¿Qué es lo que quiero yo? En mi casa, en un centro de día, en un centro de mayores, en una residencia, donde sea. Y es educación sexual para mí, para toda la población y para la gente que trabaja conmigo. Y bueno, también un poco siguiendo el hilo de todo esto, como hemos empezado la charla, al final la sexualidad existe y la sexualidad al final es placer, ¿no? Entonces, creo que también es importante con toda la educación sexual, pero vamos, en general, ¿no? Creo que la población mayor actual necesita también un poco que nosotros, que somos un poco más hedonistas, quizá, ¿no? Que nos hemos criado en otra cosa diferente, les hablemos de que se pueden permitir, de que deben permitirse y que es un gusto permitirse sentir placer por las cosas en general. Entonces, creo que empezando por ahí y siguiendo por todo lo demás, este tema se irá visibilizando poco a poco, porque una de las grandes problemáticas, aparte de la infantilización y de lo mucho que se puedan meter las familias y los profesionales, es que esté invisibilizado. Es como, uy, mis padres no hacen eso. No, y ya mis abuelos menos todavía. Entonces, un poco visibilizar que esto existe, visibilizar que es natural, visibilizar que es un gusto y que es una maravilla. Y a partir de ahí podremos meter todo lo demás. Muy bien. Pues chicas, muchas gracias por la charla de hoy. Ha sido un verdadero placer estar con vosotras. Y nada, espero veros en una próxima convocatoria. Y nada, la gente que nos está escuchando, sobre todo que sepan que aparte de la descripción que tienen aquí alrededor de la pantalla, que también tienen vuestros emails y pueden contactar con vosotros en caso que tengan dudas, incluso a través de Instagram en @deslenguando, ¿vale? Que también tenemos un grupo de Instagram en conjunto. Así que chicas, un placer y espero veros pronto. Chao. Tanto.